Ordenamiento territorial 1811-1973. Periodo independiente. La independencia del Paraguay no produjo el establecimiento de los límites geográficos con los países vecinos. En el inicio de la vida del Paraguay independiente, fueron utilizados nuevos términos para la división territorial del país. Estos términos fueron villas, departamentos, partidos y parroquias. Época del Doctor Francia. Durante la dictadura del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, los encargados de la administración eran los comandantes militares, ya que el presidente de la República, Carlos Antonio López, se implantó la jerarquía civil y aparecieron los jueces y jefes. Durante el gobierno del Dr. Francia, en 1814-1840, se produjo el encerramiento del país, que respondió a las amenazas externas con el aislamiento y reducimiento al mínimo de los flujos económicos, sociales y demográficos. El establecimiento de las estancias de la patria en diferentes puntos del país puede ser considerado como una política de descentralización y ocupación activa del territorio, como estrategia de desarrollo cerrado y autosustentable. Época de los López. El periodo de gobierno de Carlos Antonio López se caracterizó por una gran apertura. Se produjo un llamado a la inmigración extranjera como estrategia de desarrollo económico. Se pasó de un país cerrado y seguro de la época de Dr. Francia a un país moderno e integrado al mundo y el reconocimiento de la independencia paraguaya. Época de la guerra contra la Triple Alianza. La historia paraguaya puede ser dividida en un antes y después de la guerra contra la Triple Alianza. Esta ha dejado huella en la cultura, la población, la economía y el territorio paraguayo. La distribución especial de la población fue radicalmente modificada por los movimientos y desplazamientos de la población que produjo la guerra durante sus 5 años de duración. Los efectos territoriales más graves fueron la desaparición en algunas cosas, en otras el debilitamiento de la población y ciudades del interior del país, lo que produjo una concentración de la población, de los bienes y de los servicios de la ciudad de Asunción, que habría de extenderse por mucho tiempo, retardando el crecimiento y la expansión de la ocupación de las demás ciudades, hasta varias décadas después de culminar la guerra. A esto se le suma la pérdida de grandes extensiones territoriales. La guerra interrumpió el proceso de modernización del Estado. La venta de tierras públicas y la creación de latifundios sigue siendo las consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza. El Estado se encontraba sin recursos económicos para encerrar la reconstrucción del país. Ante la grave crisis económica y el modelo de desarrollo, el Estado decidió vender las tierras. Así, las tierras que pasaron a propiedad estatal durante el gobierno de Dr. Francia se transfirieron a propiedades privadas, en su mayoría extranjeros, y fueron adquiridos por varias empresas anglo-argentinas, brasileñas y francesas. Así se formaron los latifundios, que se convirtieron luego en explotación extractiva de yerba mate, madera y palmito, para lo cual se necesitaba de una inversión mínima que nunca generó desarrollo local ni generó obras de utilidad pública como carreteras, puentes, caminos o medios de transporte. No fueron capaces de generar poblados permanentes. Estas empresas expoliaron nuestros recursos y no se integraron el espacio periférico al territorio nacional. Organización territorial a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX son presentadas 3 leyes muy importantes en cuanto a la organización política territorial del país. Estas leyes fueron: la Ley del 25 de agosto de 1906 estipuló la división del Paraguay de 2 secciones, oriental
y occidental. La primera sección se rigió en lo político. Conforme a esta ley, y la segunda sección se dividió en comandancias militares que dependía del entonces Ministerio de Guerra y Marina. Ley del 3 de junio de 1907 estipuló la denominación del radio municipal para designar a lo que hoy en día se conoce como zona urbana. Ley del 27 de diciembre de 1916 estableció los límites electorales de cada jurisdicción. Esta ley fue hecha para ordenar los distritos electorales del país. Por ejemplo, La Encarnación, La Catedral, San Roque, Lambaré, La Recoleta y Santísima Trinidad.